Algo está pasando en el Parque Nacional del Monte Rainier. Desde personas desaparecidas a seres extraños más allá de nuestro reino de la comprensión, están siendo reportados en el parque todos los días y algo más. Sam Duvall desapareció el 9 de octubre de 2020 en el Parque Nacional de Mount Rainier, en el estado de Washington. Con solo 33 años, estaba muy en forma y se empeñaba en hacer esta excursión en solitario que tanto le había entusiasmado. Y tal y como son las excursiones en solitario, es de esperar que regrese al día siguiente, ya que no debería pasarse días enteros fuera, al menos no en esta ruta. Sam incluso fue visto ese día en la ruta de la montaña madre, así que estaba de buen humor, vivo y sano. Pero entonces el día se convirtió en noche, y antes de que te des cuenta, nadie sabe nada de Sam. Y finalmente, el 12 de octubre de 2020, Sam fue oficialmente reportado como desaparecido. El Monte Rainier es considerado uno de los lugares más peligrosos para hacer senderismo en solitario, y esto se debe en parte por varias razones. En primer lugar, porque tiene una alta probabilidad de erupciones volcánicas, pero también por la gran cantidad de muertes de excursionistas que se han reportado. Y si a eso le sumas las desventuras y las pendientes heladas por las que la gente se cae y muere, el juego sucio y todas las demás razones por las que la gente desaparece o muere, lo convierte en un parque nacional peligroso para explorar en solitario en términos de números. Pero Samuel era consciente de ello y se había preparado en consecuencia. Tenía un teléfono móvil, tenía un montón de equipo con él, tenía una tienda de campaña para pasar la noche. Quiero decir, este hombre no era un novato, era un experimentado excursionista en solitario. De hecho, tampoco era su primera experiencia en solitario. Así que para muchos esto era muy extraño y sorprendente que Sam simplemente apareciera desaparecido. Sam Duvall no era un ávido excursionista, sino también un graduado universitario extremadamente inteligente. Había obtenido su título, su doctorado, eso sí, en antropología médica por la Universidad de Berkeley en 2018. Era un hombre lógico, razonable e inteligente, y con ello incluso había empezado a dar clases en el Departamento Universitario de Antropología del Estado de Washington a partir de junio de 2020. Todas las personas con las que había trabajado, desde colegas hasta estudiantes y amigos, afirmaban que era un hombre muy intelectual, de ingenio rápido, inteligente y amante de la naturaleza. Los guardas del Parque del Monte Rainier, que operaron en la búsqueda y rescate de Sam, buscaron durante 9 días sin encontrar ninguna evidencia de que Sam hubiera existido alguna vez en la montaña. No solo había excursionistas y voluntarios buscando a pie, sino que tenían helicópteros rastreando todo el perímetro del sendero. Se le vio por última vez atravesando prados subalpinos, densos pinares, terreno rocoso e incluso alrededor de masas de agua. Se dio por muerto a Sam. Desafortunadamente, poco después, las tormentas invernales de búsqueda habían comenzado a azotar las zonas, bajando drásticamente las temperaturas en la zona. Y por desgracia, con todos los esfuerzos de búsqueda involucrados, Sam sigue siendo señalado como no haber sido encontrado. Jeremy Foyer había trabajado como guardabosques en el Parque Nacional de Mount Rainier en 2014. Había vivido dentro de los confines del parque, pero principalmente se quedaba en el centro de visitantes del amanecer los fines de semana. Durante el tiempo de este relato eran alrededor de las 3 de la mañana y Jeremy estaba conduciendo por una carretera más rocosa y montañosa en una niebla muy densa, y sus faros fueron capaces de cortar a través de lo suficiente para que pudiera ver por dónde iba. Ahora, esta noche, había muy poca luz de luna y mucho que ver a su alrededor. Así que va despacio. Él está agarrando el volante,
haciendo todo lo posible para navegar su camino a través de este camino. Y como en la mayoría de los relatos, ve algo que le aterroriza. Al llegar a una curva en la carretera de montaña, ve movimiento a su derecha. Y al principio, él piensa que es una persona porque no era un animal, como sería cuando se agacha en 4 patas, pero más de pie. Y a medida que comienza a disminuir la velocidad, ve a esta figura detenerse y llegar justo al borde de la carretera, y está llegando a esta curva al mismo tiempo. Así que en la penumbra pudo ver una figura. Pero a medida que sus faros doblan la curva y comienzan a brillar e iluminan parcialmente esta figura, inmediatamente se da cuenta de que no era una persona, sino más bien un animal o criatura de algún tipo y bípedo. Ahora, su descripción de esta criatura que vio fue que no era más alta que un hombre, pero dijo que se parecía a una persona, solo que muy peluda, y que la cabeza era claramente la de un pastor alemán o similar a un lobo de bosque, y que tan pronto como llegó al borde de la carretera, se detuvo, giró la cabeza y lo miró directamente a los ojos, y de inmediato se detiene por completo. Su boca está abierta y está mirando a esta cosa con total incredulidad, con su cerebro ahora tratando de procesar. Y a juzgar por su apariencia, inmediatamente pudo decir que no era una persona bajando por la ladera de la montaña disfrazada de hombre lobo. Parecía demasiado real, y podía ver los músculos ondulando bajo su pecho y cuerpo. Y hablando de eso, el pelaje y la piel, justo alrededor del pecho y los bíceps, eran muy finos, lo que significaba que se podía ver la definición muscular. Podías ver su pecho contraerse y expandirse mientras respiraba, incluso ver el aliento caliente en el aire frío de la noche y sus ojos brillando de este color amarillo ámbar, mirándole fijamente. Y mientras miraba a esta cosa, sus ojos comenzaron a bajar lentamente. Y se da cuenta de sus lados eran manos humanas, o al menos humanos como las manos, donde tenía 4 dedos y un oponible. Solo tenían largas garras de 3 o 4 pulgadas al final de ellas, pero él dijo que si alguna vez hubo un hombre lobo vivo, que esto era. Aunque entiende la ridícula idea, afirmando que esta criatura se parecía a un animal ficticio, pero eso es lo que era, o así está convencido. Era una especie de animal que se parecía a eso, y casi pareciendo romper su mirada, esta cosa comienza a avanzar hacia sus faros, viniendo directamente hacia su vehículo. Ahora, mientras esto ocurre, él sigue bloqueado en shock, con la boca abierta, y Jeremy también mira y se da cuenta de que a diferencia de un perro, que tiene halcones, esta cosa tiene las piernas como un hombre, las rodillas dobladas de una manera muy específica, con los tobillos y los pies grandes. Y esta cosa se pasea despreocupadamente hasta su vehículo. En este punto, Jeremy no sabe qué hacer. No solo está confundido, sino que ahora está increíblemente asustado. E inmediatamente va a mirar hacia abajo y poner el coche en marcha atrás. Y cuando va a hacer eso, siente que algo golpea el coche. Inmediatamente levanta la vista y ve que esa cosa ha superado la corta distancia en cuestión de segundos y está poniendo la mano sobre el capó del coche, presionándolo hacia abajo sin dejar de mirar a Jeremy a los ojos. Jeremy interpreta esto como una amenaza, o al menos como un intento de ser el alfa, el dominante, haciéndole saber que estás en mi territorio. Será mejor que lo respetes. Y cuando Jeremy quitó el pie del pedal del freno y pisó lentamente el acelerador, su coche empezó a derrapar. Y cuando empezó a ir marcha atrás, lentamente, pero también tratando de acelerar para alejarse de esta cosa, solo se quedó allí mientras sus faros comenzaron a alejarse más y más con esta cosa, solo siendo completamente inmóvil antes de perder finalmente toda la vista de ella en la niebla, mientras conducía marcha atrás lejos. Jeremy, en este punto,
Comienza a llorar y a derrumbarse porque está aterrorizado, inseguro de cómo prevalecer contra una criatura tan extraña y aterradora. Así que es capaz de recuperarse después de un par de momentos, dándose cuenta de que esta cosa todavía podría estar viniendo hacia su vehículo en la niebla. Entonces, decide que no tiene otro remedio, no puede simplemente dar marcha atrás todo el camino de vuelta por esta carretera, tiene que poner el coche en marcha y conducir un poco más rápido, esperando no encontrarse con esa cosa en la que la vio por última vez, parada en medio de la carretera justo en su camino. Así que pone el coche en marcha, frena y desea lo mejor, y esta vez va un poco más rápido. Y en un par de cientos de metros llega al mismo lugar exacto en el que había visto a esta criatura lobo, pero no se encuentra por ninguna parte, por lo que ni siquiera se molesta en mirar a su alrededor o comprobar su entorno. Solo quiere salir de este camino de tierra para poder volver a casa. Afortunadamente, Jeremy consigue pasar sin ningún incidente. Pero cuando ya ha pasado este punto, respirando aliviado por haber terminado, se da cuenta de algo en su espejo retrovisor. Así que conduce ahora esperando poder ver que la niebla se despeja un poco. Así que espera poder bajar a la carretera. Él ve esta cosa saliendo de la niebla corriendo hacia su vehículo. Pero ahora, a cuatro patas, Jeremy, increíblemente asustado por lo que está viendo en su espejo retrovisor, decide acelerar aún más. Y después de un poco de tiempo, es capaz de atravesar la niebla, ya que se aclara a medida que desciende en elevación. Esta persecución solo duró unos 45 segundos, sin llegar a alcanzar a su vehículo, pero muy cerca. Y así como así, junto con la niebla, esta cosa desaparece. Y ahora que está lo suficientemente bajo en elevación, no lo ve más. Jeremy tuvo la suerte de poder llegar a casa sano y salvo, sin ningún otro incidente ni nada que le siguiera, ni ningún otro avistamiento. Jeremy se mudaría a finales de 2014 a Pensilvania, donde continuó su carrera como guardabosques en el servicio forestal. Y desde aquella noche, Jeremy Foyer no ha tenido ningún otro encuentro como este. Matthew Bunker, alpinista de 28 años originario de Seattle, desgraciadamente pereció en el monte Rainier al caer en una grieta. La historia de Matthew Bunker, aunque muy fascinante e interesante, es también trágica y un verdadero recordatorio de que, incluso con todas las misteriosas desapariciones y cosas que ocurren en el monte Rainier, nunca se puede estar demasiado seguro porque a cualquiera le puede pasar cualquier cosa, por inexperto o experimentado que sea, desde muy joven. El padre de Matthew, Joe Bunker, era veterano de guerra y piloto comercial, y probablemente no sea ninguna sorpresa que Matthew quisiera seguir en cierto modo los pasos de su padre, convirtiéndose en un ávido amante de las actividades al aire libre, amante del senderismo y el montañismo, y también, como su padre, sirviendo en el ejército. Tras 5 años de servicio en el ejército, lo dejó porque quería dedicarse a ser un ávido explorador de la naturaleza. Practicaba trail running y ciclismo de montaña. Escaló montañas por todo el noroeste del Pacífico. Este hombre era imparable. Y por desgracia, Matthew Bunker hizo su última excursión el viernes 20 de junio, justo cuando descendía por Thumb Rock en la ruta Liberty Ridge del monte Rainier. Por desgracia, encontraron el cuerpo de Bunker en una grieta el 29 de junio, solo 3 días después de que se denunciara su desaparición. A Elaine Ladreau, guarda forestal que prestó servicio en el Parque Nacional del Monte Rainier entre 2005 y 2010, le ocurrieron cosas muy espeluznantes un día que patrullaba por el sendero del Pico Paul. Era una hermosa mañana de primavera de finales de mayo. No había otros excursionistas ni otras personas en ese tramo del sendero en el que ella se encontraba esa mañana.
Eran aproximadamente las 10 de la mañana. El cielo del noroeste del Pacífico dejó de estar nublado por la mañana temprano para convertirse en un hermoso sol. Los pájaros piaban. Describió todo tan perfecto como podía ser esta mañana. Mientras bajaba por el sendero, sus fosas nasales se vieron invadidas por un olor nauseabundo, y a medida que comienza a reconocer este olor no solo como un hedor, sino como el de la muerte o un cadáver, que, por cierto, cuando estás en el desierto, no es raro que los ciervos y otros animales mueran o se alimenten de cadáveres. Así que al principio, ella solo lo cepilló, pensando que ella está segura de que hay una explicación razonable para este olor, pero era tan fuerte y picante como si estuviera a 10 pies de ella. Quiero decir, ella podía olerlo, y fue entonces cuando se dio cuenta, después de que algo había llamado su atención, por un árbol cercano, que había una masa, probablemente alrededor de 30 o así, 5 ft, estimado en un árbol. Ahora, esta masa estaba realmente desplomada sobre esta rama grande, y era literalmente como si algo la hubiera agarrado y desgarrado, con sus entrañas colgando hacia afuera y hacia abajo del árbol, como si hubiera sido salpicada. Elaine describió la escena ante ella, horrible y sangrienta, y describió que, fuera lo que había matado al estiércol, parecía como si lo hubiera agarrado por las 2 patas traseras y lo hubiera golpeado muy fuerte contra un árbol, con tanta fuerza que sus entrañas habían salpicado y goteado por todo el árbol, y luego había continuado colgando el resto de su cuerpo en la rama del árbol. Inmediatamente perturbada, asqueada y sobresaltada por este nuevo descubrimiento, sintió el peligro. Mientras se tapa la nariz observando lo que tiene delante en este árbol, se da cuenta de todos los sonidos que la rodean. El hermoso piar de los pájaros matutinos, el suave viento se hizo silencio e instantáneamente los pelos de su nuca se erizaron y su piel comenzó a erizarse. Porque ahora que ella sabe que esto no era la muerte de un oso o un puma, y aún más inquietante, es que esta muerte es muy fresco, probablemente no más de 1 hora o 2 a lo sumo. Y es entonces cuando Elaine informa de la sensación de ser observada y vigilada como un ratón en un laberinto, y este mal presentimiento se apoderó de ella como si necesitara irse ya. Todo su cuerpo le gritaba, «¡Vete!». Ella no sabía cómo describir las emociones y sentimientos que estaban entrando en su cuerpo, pero solo sabía que tenía que regresar al sendero y salir de aquí ahora. Ahora, como ella da vuelta para ir detrás, encima del rastro, ella comienza inmediatamente a notar el movimiento apagado en la línea del árbol, probablemente cerca de 20 o más yardas lejos de ella. Ahora, lo que sea que era, que ella inicialmente pensó que era una persona, pero cuanto más comenzó paralela a ella, en la línea de árboles, podía oír lo pesado que era, pero también notó que lo que sea o quien sea no solo era extremadamente pesado, sino que estaba tratando de ser sigiloso y discreto, lo que la puso aún más nerviosa y asustada. Así que ahora Elaine está acelerando el paso, haciendo todo lo posible para volver a la parte principal del sendero con el que conecta Paul Peaks. Después de volver a la estación principal de guardabosques, completamente aterrorizada y asustada, le confió a su supervisor sus temores y lo que había experimentado cuando él se limitó a mirarla sin comprender y decirle: «Sí, últimamente estamos teniendo problemas con los osos. Ten cuidado, ignorando por completo cualquier otra cosa de su historia que ella tuviera que añadir, y él no escucharía nada más al respecto». Elaine pensó que su respuesta estaba muy fuera de lugar, muy monoexpresiva y muy extraña, porque ella era algo cercana a su supervisor. Se trataba de un hombre muy sensato, muy intelectual, muy analítico de las situaciones, y que le diera una respuesta tan genérica como esa le hizo pensar que o bien intentaba darlo por perdido,
o bien simplemente no le daba importancia y lo ignoraba. O tal vez sabía más sobre este tipo de cosas y que no era la primera vez que esto se veía, se detectaba o había ocurrido dentro de los límites del parque. Historias como la de Elaine son las que nos hacen preguntarnos qué pasó y por qué. Eso es todo. ¿Qué te han parecido estas historias? Escribe tu opinión en los comentarios. No olvides pulsar pulgar arriba si te ha gustado. Y hasta luego, adiós.